Seguimos aquí con lo mejor de su programación en Global 80. Yo soy Bárbara Maoli, como siempre, y mi querido Roberto del Castillo, que está aquí como siempre acompañándome. Bueno, ya pudimos ver un poquito de las noticias referentes a diferentes partes del mundo. Vamos a estar tocando país por país de Latinoamérica día tras día para brindarles un poquito más de conocimiento. Hoy estuvimos hablando sobre Panamá y bueno, ya mañana veremos qué les tenemos preparados. Pero lo que sí les tenemos preparado en este momento son las noticias internacionales, puesto que el mundo está viviendo bastantes conflictos a nivel internacional y geopolíticos también, y en este momento le tocó a Brasil. Y vamos a pasar con esta noticia de inmediato. Seguidores de Bolsonaro toman el Congreso de Brasil. De forma similar a lo ocurrido hace 2 años, cuando cientos de seguidores de Donald Trump intentaron tomar el Capitolio de Estados Unidos. En la tarde del día sábado, un número de grupos de fieles de Jair Bolsonaro ha invadido la sede del Congreso Nacional de Brasilia. El hecho ha tenido lugar durante una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al actual presidente Lula da Silva. El grupo a favor de la tesis golpista logró superar en su avance una barrera policial antes de subir a la rampa que da acceso al tejado de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado. Algunos incluso entraron en el interior de la sede legislativa. Los extremistas, en su mayoría ataviados con camisetas verdes y amarillas y banderas de Brasil, arremetieron contra vehículos de la Policía Legislativa, la encargada de velar por la seguridad del Congreso. Los manifestantes destruyeron también barreras de protección, además de enfrentarse con palos a los agentes que trataron de contener su entrada. Lula, quien asumió la presidencia del país el pasado 1 de enero, se encuentra actualmente en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo. Tras el asalto al Congreso, algunos se han dirigido al Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo y la Corte Suprema, con el objetivo de derrocar a Lula y a su vicepresidente. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, Roberto, pudimos ver imágenes exclusivas de lo que pasó este fin de semana en Brasil. Trataron de imitar lo que pasó hace unos años en el Congreso de Estados Unidos. Recordemos que hace pocos días el nuevo presidente ingresó al país, tomó la posesión del país y fueron unas elecciones sumamente cerradas. Estamos hablando de un 50-49. Yo creo que es primera vez que incluso que hay unas elecciones tan cerradas en Brasil. Y pues hay muchísimos simpatizantes que no están a favor de Lula y que quieren pues un cambio de gobierno inmediato. También se ha sabido de fuentes de primera mano de que el presidente Bolsonaro se encuentra en este momento en los Estados Unidos y será deportado a Brasil, en donde será enjuiciado también. ¿Sabes qué me sorprende mucho? ¿Qué te sorprende? Lo estaba conversando con otro amigo que es analista y experto en este tema, en que históricamente en estos últimos tiempos es sorprendente cómo se cae un presidente o cómo termina un mandato un presidente en Brasil y cae a la cárcel. O sea, no sé si te has dado cuenta que con Dilma pasó lo mismo, ahora va a pasar lo mismo con Bolsonaro, con el mismo Lula estuvo 2 años preso también. Entonces, históricamente hemos visto que se puede decir que es como una guerra entre ellos mismos. Fíjate incluso de que Lula cambia mucho su discurso político y se ve un discurso incluso más democrático, más conservador, de llamado además hacia la unidad después de haber salido de la cárcel. El discurso que él tenía antes era completamente diferente y bueno, obviamente sabemos los conflictos que ha estado viviendo Brasil, especialmente después de la pandemia que perdió a cientos de miles de vidas. Entonces vemos un presidente completamente diferente retomando el poder y pues esperemos ahora a ver qué pasa con Bolsonaro cuando regrese nuevamente al país o bueno, cuando sea extraditado. Así es. Bueno, nacional e internacionalmente se está pidiendo sanciones fuertes contra los que están haciendo este tipo de manifestación. Y para nadie es un secreto que eso es algo que tiene que ver con el mismo Bolsonaro y su equipo
del cercano. Sí, con el gabinete. Yo leí esta mañana que él supuestamente estaba en un hospital en Miami. Esa era una información que estaba corriendo esta mañana. Pero sí, lo que todos los caminos conducen a una extradición a Brasil. A Brasil. Que lo van a devolver allá para que asuma parte de responsabilidades que se le están indicando a él. Y la cosa no está bien. Yo no creo que eso sea un buen ejemplo. Yo no creo que el mundo tenga que coger hacia ese camino. A mí no me gustó particularmente, aunque cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera, pero usted tiene que respetar ciertos lugares. Por ejemplo, lo del Capitolio, lo de Estados Unidos, a mí no me gustó eso. Y a mucha gente no le gustó eso. Porque una cosa es que usted se manifieste en contra o con sus creencias, y otra cosa es que usted convierta sus creencias en un vandalismo, que vaya a hacer cosas que eso es patrimonio del país. Así es. Eso no es una cosa que usted tiene que destruirla. Y lo que pasó ahí. Ahora, con esto pasa lo mismo. O sea, ¿por qué tenemos que coger y querer asaltar los congresos de los países y los palacios presidenciales cuando hay un problema de que usted no se siente satisfecho con una determinación que tomó la gran mayoría? Porque eso es así. Bueno. De que ganó, ganó. Sí, de que Lula ganó, ganó. No, ¿sabes qué me sorprende segunda mucho? Vuelta. Segunda vuelta, eso te iba a decir. Me sorprende mucho de que incluso ahora están diciendo de que las elecciones fueron tergiversadas, cuando incluso las elecciones en Brasil se podría decir que son una de las más limpias a nivel internacional. Y fueron una segunda vuelta. No Sí. estamos hablando de que se hizo una sola vuelta en Brasil. Claro que no. Entonces, sabemos que sí, fueron unas elecciones sumamente cerradas, Sí. por primera vez desde hace mucho tiempo, pero ganó Lula. Y la gente también quería un cambio, Roberto, porque es primera vez que Brasil, desde hace muchísimos años, está comiendo basura en la calle. Sí. Eso es una realidad. Sí. Es una realidad que por primera vez, desde hace años, Brasil está viviendo una economía que está básicamente en la quiebra. Sí. Yo viví en Brasil hace unos 10 años y te puedo decir de que Brasil no era ni la sombra de lo que es hoy en día. Era una potencia, una cosa increíble, te puedo decir. Y no tiene nada que ver, o sea, es incomparable lo que hizo, la verdad, Bolsonaro en el tiempo que estuvo en la presidencia. Lamentablemente, yo no soy pro Bolsonaro, yo no soy pro del todo lo que es extremo. Y la verdad es que esto es una extrema derecha, el otro también tiene una extrema izquierda, pero veremos más o menos qué es lo que va a pasar. Y si tú me pones a escoger entre ambas cosas, prefiero a este que pues sacó la economía de Brasil también adelante. Pero que mira, ya hay una cosa que llama mucho la atención, perdóname, y es que cada vez que se habla de un fraude en la parte electoral, nunca se habla del fraude del que es la oposición y el que está fuera del gobierno. O sea, siempre de donde se esperan cosas, siempre son de parte del gobierno que está y que está tratando de mantenerse. Entonces, ¿cómo es que ellos están diciendo y argumentando que hay un fraude de parte de los que están afuera? Exactamente. O sea, no tiene como sentido. Exactamente. Que hagan un fraude de los que están afuera. No tiene sentido, de verdad que vamos a ver si esto se llega a un final feliz. Sí, no, y como tú bien lo dijiste, fíjate de que lo que pasó en el Congreso allá en Estados Unidos, eso básicamente le está costando la reelección a Trump. Claro. Porque hay muchísimo descontento a nivel de Estados Unidos. Claro. Fíjate que incluso lo pudimos ver en las elecciones de mitad de periodo de este año, Claro. donde se pensó que lo iban a barrer los republicanos y no fue así, fue todo lo contrario. Y esto es un llamado, como lo habíamos dicho antes, en donde el pueblo estadounidense está diciendo, gracias por lo que hiciste, por la economía de Estados Unidos, pero no queremos más drama en el gobierno ni en la Casa Blanca, sino queremos alguien que realmente gobierne y alguien que realmente saque nuevamente la economía adelante. Sin embargo, también es cierto que hay un descontento muy grande con Biden y pues yo honestamente pienso que Trump puede ser que sea reelegido. Honestamente, a pesar del descontento que hay, es muy probable que sea reelegido. ¿Verdad? Al menos que se lance DeSantis, como lo habíamos dicho hace poco. Sí. Sin embargo, él no ha anunciado nada. Es muy posible que lo deje para un próximo periodo y que no se vaya a meter en este momento en esa elección o en ese tema con Trump de por medio. A propósito, reconocieron al dominicano que... Ay, de los sí, policías sí, wow. que estuvo lo iba a comentar. respaldando y cuidando Sí.
el Capitolio. Sí, Y qué bueno. muy bien, muy enhorabuena. A mí me encantó ese gesto. Un hombre que lo dio todo y se fajó ahí adentro, porque eso no estaba fácil. No, eso no estaba fácil Wow. para nada. Incluso él decía en las declaraciones de que él daba la vida por ese trabajo y que su trabajo era salvaguardar esas vidas. Yo se me pasó esa noticia que iba a dar, qué bueno que me lo Sí, recordaste, porque sí, desde aquí de verdad le mandamos las felicitaciones de Global 80 por haber hecho bien su trabajo y también por dejar en alto el nombre de su país, aquí la República Dominicana. Así es, así es. Yo lo destaqué en mis redes y me gusta, ese tipo de gesto me encanta porque engrandece la República Dominicana y deja mucho que decir de los hombres que salen de aquí y los que nacen por allá y mujeres y toman decisiones maravillosas como Así esa. es. Y bueno, vamos a pasar a otras noticias. Ahora nos vamos al otro lado del mundo, puesto que Israel prohíbe el uso de banderas palestinas en su país. Producción nos tiene todos estos detalles. Israel prohíbe el uso de banderas palestinas. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha prohibido el vuelo de banderas palestinas en lugares públicos, afirmando que alentan el terrorismo. El funcionario nacionalista, que ya había suscitado controversia poco después de tomar posesión de sus funciones al visitar el complejo del Monte la semana pasada, desestimó la preocupación de que su orden de la bandera violara las libertades civiles, argumentando que la libertad de expresión no se extiende a la identificación de un terrorista y a aquellos que buscan perjudicar a los soldados israelíes. Ben-Gvir dirigió al comisionado de la policía de Israel, Kobi Shabatabi, para obtener a los agentes y quitaran las banderas palestinas en lugares públicos. En virtud de la ley israelí, el vuelo de banderas palestinas no es ilegal, pero las autoridades militares de las fuerzas del orden tienen la facultad de retirarlas en los casos de que se considere una amenaza para el orden público. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, sabemos que lo que pasa en los países del Medio Oriente es sumamente complicado, una situación que viene no de hoy, ni de mañana, ni de ayer tampoco, sino algo que viene desde hace muchísimos años. Yo estoy preparando por ahí un material bastante para poder explicárselos más a detalle, al igual que lo expliqué como lo de Rusia y lo de Ucrania. Sí, porque la verdad es importante saber lo que pasa con todo con el Medio Oriente, entre Palestina, todo, porque la verdad son sanciones bastante fuertes. Demasiado. Y hay muchas personas que siguen sufriendo todos estos abusos. Eso es lo duro de esto. Sí. Eso es lo malo de esto. Que cuando se toman ese tipo de sanciones, hay mucha gente que sufre con eso. Y realmente son gente complicada esa por allá. Son muy complicados. Yo voy a esperar ese trabajo que tú vas a hacer. Sí, ese va a estar bastante interesante. Quiero como profundizar un poquito en ese tema que es bastante importante entenderlo, pero también hay que tocarlo con pinzas, así como tocamos hace poco lo de Rusia y Ucrania, porque es una situación también bastante delicada. Así y bueno, es. pasando a otras noticias, habíamos hablado sobre espionaje a nivel internacional. Claro. Y justamente este fin de semana salió de la cárcel una espía que estuvo 20 años presa y era precisamente espía de Cuba en los Estados Unidos. Producción con todos estos detalles. Sale de prisión tras 20 años, espía cubana. Ana Montes, una ciudadana estadounidense condenada por espiar para Cuba, fue liberada de la prisión federal de Estados Unidos de Fort Worth, Texas, según los registros en línea de la Oficina Federal de Prisiones. Cuba reclutó a Montes para espiar en la década de los 80 y fue empleada por la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono como analista de 1985 a 2001. Eventualmente fue ascendida a ser principal analista de Cuba en la DIA, por sus siglas en inglés. A principios de 2002 fue sentenciada a 25 años de prisión después de declararse culpable de espionaje. El juez que sentenció a Montes ordenó que fuera supervisada en libertad por 5 años. Con respecto a la liberación de Montes, el senador de Florida, Marcos Rubio, criticó a Montes por traicionar a Estados Unidos y ayudar al régimen comunista de Cuba.
Los estadounidenses deberían de recordar a Ana Belén Montes por lo que realmente es. A pesar de que ha cumplido su tiempo en prisión, si olvidamos la historia de esta espía, seguramente se repetiría, dijo Rubio en un comunicado difundido el sábado. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, Roberto, hay personas que piensan que el espionaje es mentira y que todavía no se utiliza ni se implementa, pero lo cierto del caso es que incluso con lo que ha avanzado la tecnología, hay espionajes corporativos a través también de las redes sociales, a través de todo. No, eso nunca va a dejar de existir. Claro, obviamente a los países les conviene. Claro, hay intereses en las grandes potencias, tiene que haber espionaje. Tienen que, y tratan... Es que ahora el espionaje tiene mucho más facilidad, ya no es tan físico, ya no es tan presencial, ya hay cibernético, sí, ya te chequean por otro lado, pero porque va avanzando con los Sin embargo, también hay mucho espionaje corporativo, se sigue implementando muchas personas que van a las empresas y se hacen pasar por trabajadores y de verdad se involucran muchísimo en estas empresas y al final son espías para otras marcas. Sí. Entonces esto se sigue implementando y es sumamente sancionado, especialmente allá en los Estados Unidos. Mira, es una cosa, es complicado la vida de un espía. Es complicado, tiene que desdoblarse, tiene que involucrarse y en el momento de pasar la información, eso tiene que ser una vida que sin dormir, sin tener paz, con un delirio de persecución. Oye, porque tú sabes que tú estás haciendo algo mal hecho. Bueno, pero yo creo que no sé si has visto el documental que hay en Netflix justamente de un espía iraní, que estuvo buenísimo ese documental, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar para decirlo por acá. Pero es excelente el documental porque precisamente habla sobre un espía que se involucra en otro país y pasa años, pero luego comienza a sufrir de trastornos como de doble personalidad, porque pasaba tantos años siendo espía que ya no sabía qué vida era la que realmente le pertenecía. Entonces era una locura hasta que por fin lo agarraron y bueno, él sí fue condenado a muerte allá en el Medio Oriente, porque ya sabemos que las políticas sí son bastante complicadas y diferentes. Muy rígidas. Sí, y pasando y se aplican, exacto. Y bueno, pasando precisamente al Medio Oriente, condenan a 26 años de prisión a un futbolista iraní y Producción nos tiene todos estos detalles. Condenan a futbolista a 26 años de prisión. Amir Narsh Asadani ha sido condenado a 26 años de cárcel. Irán acusó al futbolista de haber atentado contra 3 funcionarios de seguridad durante las protestas en ese país. Según la agencia de noticias Misart, otros 3 hombres fueron condenados a muerte por los presuntos atentados. Las protestas en Irán se originaron en septiembre y son las más grandes desde la Revolución Islámica de 1979. Se desataron tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 23 años a manos de la llamada Policía de la Moral. Para Global 80, Bárbara Maoli. Qué triste esta noticia, Roberto. Muy lamentable, un muchacho que tiene toda la vida por delante y ahora es condenado a 26 años de prisión. No, prácticamente sale del juego, sale de completamente, de la carrera. Completamente. O sea, saldría a los 46 años de prisión. Ya no hay toda su vida, exactamente. Votó toda su vida en prisión. Completamente. Incluso se salvó de la pena de muerte porque se hablaba incluso de que había sido condenado a la pena de muerte, así como los otros 3 hombres que sí fueron condenados a ella. Muy lamentable esta noticia, un muchacho que tiene toda la vida de por medio. Se pensó que se podría salvar por ser deportista, pero no fue así. Allá no juegan con eso. No, la política allá no perdona. No, y no importa lo que tú seas, cuando se toma una determinación de enjuiciarte, te encuentran culpable, no toman en cuenta nada. Así es inclemente. Sí, para que lo sepas. ¿Qué más tenemos? De esta manera nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan porque enseguida regresamos con lo mejor de las noticias nacionales e internacionales.